A poco más de una semana para el comienzo de fiestas, el Ayuntamiento de Pamplona ha presentado el programa oficial de San Fermín 2019. Lo conforman 496 actividades dirigidas a todas las edades. Desde conciertos, verbenas y teatro hasta las actividades relacionadas con el mundo taurino, pasando por el deporte rural. Para todo esto se ha destinado 1,36 millones de euros, la misma cantidad que el año anterior. El programa mantiene el calendario de días un poco más señalados. El 8 será el día de Bayona y de las ciudades hermanas, el día 10 es el día del niño, el día infantil, y el 12 el reservado para las personas mayores. Las actividades siguen un esquema de localizaciones similar al de los años anteriores. El consistorio pamplonés destaca que no es un programa diseñado por ellos, sino heredado del anterior equipo de gobierno. Por eso afirman que van a intentar introducir una nueva actuación en la Plaza de los Fueros. Pues ningún secreto que nosotros ya hemos dicho que en concreto la programación de fueros se nos queda un poco corta algunos de los días. Porque bueno, se han recortado los conciertos y también se nos queda un poco corta en cuanto a pluralidad, digamos, nos falta algunas citas musicales quizá que puedan atraer a un público más mayoritario joven. Estamos en las fechas que estamos trabajando para poder los días 9 o 10, que son aquellos días en los que no hay conciertos, solamente hay DJ, está un poco más pobre la programación, intentar insertar una nueva cita musical. El concurso internacional de fuegos artificiales cumple 20 años y esta edición no solo traerá pirotecnias europeas, sino también una canadiense. Desde el consistorio se ha pedido tanto a pamploneses como a visitantes respeto para unas fiestas alegres, vivas y seguras. Y ya ven, estas son las barracas de Pamplona que poco a poco van ocupando su espacio en el recinto ferial junto a los Corralillos del Gas.